Audiolibros Your presenta Los astronautas de Yahvé. La Iglesia no ha contado toda la verdad sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret. Un libro de Juan José Benítez. Narración a cargo de Jorge. La profunda confusión. Si me he extendido más de lo necesario en estos áridos aspectos de la historicidad de los evangelios canónicos y apócrifos, ha sido con toda la intención del mundo. Deseaba asomarme y asomar al lector, aunque solo durante breves minutos, al oscuro, yo diría que tenebroso, panorama del origen y de la autenticidad de unos y otros textos. Algo aparece, no obstante, con un mínimo de pureza. Hubo numerosos evangelios que fueron escritos, copiados y conservados a lo largo de los 2 primeros siglos del cristianismo. Escritos que sirvieron en buena medida para construir o completar los que, a partir del siglo Ni, fueron ya bendecidos y considerados como canónicos o definitivos. En otras palabras, es casi seguro que buena parte de los hechos y dichos atribuidos al Maestro y que hoy conocemos mediante los 4 evangelios tradicionales y legales estén basados en los primeros documentos, paradójicamente calificados por la Iglesia como poco fiables, y que son conocidos por apócrifos. Así se hace la historia. Si a este batallón de problemas añadimos la inevitable deformación que ha podido sufrir la realidad como consecuencia del paso de los siglos, esa natural y encomiable confianza en el rigor de los 4 evangelios canónicos, y solo pretendo ser leal conmigo mismo, puede verse muy mermada. Sí, ya sé que se levantarán voces airadas desde las cerradas filas del fanatismo religioso. Sé que los hipercríticos echarán mano de la revelación y que me dirán que esos libros, como el resto de la Biblia, han sido inspirados directamente por Dios y que por eso no cabe duda alguna. Lo he dicho anteriormente. Creo en Dios, no precisamente en el Dios de largas y blancas barbas, y sé que la revelación es, o puede ser, una de tantas maravillas que emanan de la divinidad. Pero aquí entramos ya de lleno en un problema de fe, no en el canal de la razón. Y si, como hemos visto, existe en el mundo un considerable volumen de escritos o evangelios que fueron manejados y respetados como verdaderos cofres o depósitos de las enseñanzas de Jesús de Nazaret y de los hechos que protagonizó mientras vivió en el planeta Tierra, ¿por qué negar siquiera una pizca de inspiración divina a muchos de esos apócrifos? Con mayor razón cuando, como es bien sabido de los mineros de la exploración bíblica, hay constancia de que los santos padres de los 3 primeros siglos de la era cristiana se sirvieron indistintamente de esos apócrifos. En todo esto ha podido ocurrir lo mismo que sucede y que sucederá con los acontecimientos pasados y de los que apenas han sobrevivido pruebas o testimonios tan fríos y enteros como puedan ser hoy, por ejemplo, las películas o fotografías. Cada uno escoge aquellas noticias que mejor arman sus objetivos perfectamente preconcebidos. Y es muy humano que esas mismas personas le den la espalda a los conceptos contrarios. Después, ante los demás, se ufanan de haber hallado la verdad en el tópico o tópicos de su preferencia. Los santos padres de los primeros tiempos del cristianismo carecían, salvo excepciones, de espíritu crítico. Era lógico, y encontraban creíble todo lo que les podía parecer edificante. El criterio que presidía y dirigía la selección realizada por ellos era esencialmente emotivo o piadoso y, cuando no, teológico o doctrinario, sin los alcances críticos e históricos, indispensables a todo lo concerniente a lo que empezaba a entenderse por canon o catálogo sagrado. Además, el simbolismo exegético formaba entonces, frente al puro y objetivo estudio de la literatura bíblica, una tendencia de fondo místico, que se desenvolvía paralelamente a la tendencia realista, sin abrir surcos en el camino del análisis histórico. Así atribuían crédito y autoridad a unos libros y rechazaban otros, sin atenerse a más norma que a los dictados de la comodidad intelectual o de las preocupaciones religiosas. Y descendiendo al terreno de lo concreto, veamos algunos ejemplos sobre los criterios y pautas que seguían estos santos padres de la Iglesia para descalificar a unos evangelios y aupar a otros. San Ireneo, muerto hacia el año 202, se expresaba así: el Evangelio es la columna de la Iglesia está extendida por todo el mundo tiene 4 regiones, y conviene, por tanto, que haya 4 evangelios. El citado padre basaba también su preferencia por los 4 evangelios canónicos en afirmaciones como estas: el Evangelio es el soplo o viento divino de la vida para los hombres, y, puesto que hay 4 vientos cardinales, de ahí la necesidad de 4 evangelios. El Verbo creador del universo reina y brilla sobre los querubines tienen 4 formas, y he aquí porque el Verbo nos ha obsequiado con 4 evangelios. Aun dejándose llevar de la más espesa caridad, uno no puede por menos que sonreír al leer al Santo Padre. Los que pretenden probar la supremacía de los 4 evangelios tradicionales sobre los apócrifos por el hecho de que la Iglesia los haya recibido universalmente desde los primeros siglos ignoran o olvidan que esto no fue exactamente así. Por los escritos de muchos padres de la Iglesia vemos que algunos de aquellos evangelios estuvieron largo tiempo sin ser recibidos
prohibidos y sin ser tenidos como obra de los autores con cuyos nombres circulaban en el seno de ciertas sectas cristianas. Únicamente después de muchos años vinieron a ser reconocidos como canónicos. Olbach, en el prólogo de su Historia crítica de Jesucristo, recuerda ya a los olvidadizos que fue el Concilio de Nicea, en el año 325 y refrendado en el 363 por el de la Odisea, el que hizo la separación de evangelios canónicos y evangelios apócrifos. Entre los 50 textos existentes escogió solamente 4, desechando el resto. Un milagro, según cuenta el autor anónimo de la obra Libella Synodicus, decidió la elección. Y aunque esta referencia tampoco es muy seria, entrando de lleno en el plano de lo anecdótico, veamos lo que narra el autor anónimo. Según una versión, en fuerza de las oraciones de los obispos, los evangelios inspirados fueron por sí mismos a colocarse sobre un altar. Conforme a otra versión, más grosera y tan imprudente, que llevó a los racionalistas a asegurar que el altar se hallaba dispuesto artificiosamente y con deliberado propósito, se pusieron todos los evangelios, canónicos y apócrifos, sobre el altar, y los apócrifos cayeron bajo él. Una tercera versión da la variante de que solo se pusieron sobre el altar los 4 evangelios verdaderos, y que los obispos, en sentida y ferviente plegaria, pidieron a Dios que, si en alguno de ellos hubiese una sola palabra que no fuese cierta, cayera aquel evangelio al suelo, lo que no se verificó. Pero más inocente es una cuarta versión, la cual, cambiando el aparato de las anteriores, afirma que el mismo Espíritu Santo entró en el concilio en figura de paloma, que ésta pasó a través del cristal de una ventana sin romperlo, que voló por el recinto con las alas abiertas e inmóviles, que se posó sobre el hombro derecho de cada obispo en particular, y que empezó a decir, al oído de todos, cuáles eran los evangelios inspirados. No creo, naturalmente, que la separación de los evangelios legales se llevara a cabo de una forma tan infantil y ridícula, aunque tampoco tengo la absoluta certeza de que el criterio más generalizado entre los obispos de Nicea a la hora de elegir los evangelios canónicos distara mucho del ya apuntado índice valorativo de San Ireneo. Si hemos de ser sinceros, quizá lo ocurrido en aquel concilio llenase de dudas y angustias a los actuales estudiosos de la Biblia y no digamos a los honorables obispos y cardenales. Los defensores de la revelación divina podrán alegar a todo esto que ha habido concilios muy posteriores en los que el problema ha resultado definitivamente despejado. Y siguiendo en este temporal papel de abogado del diablo, les diré que sí, pero